NCS Noticias presenta. Hasta 1988, México vivió bajo un esquema de partido único, presidencialista, totalitario e intolerante. Antes de esa época, la mayoría de los partidos o eran satélites del régimen o permanecían proscritos como el Partido Comunista. La única fuerza opositora real al sistema era el Partido Acción Nacional, cuya ideología no distaba y no dista mucho de la derecha oficialista. Durante el proceso electoral de ese año, surgió un movimiento que provocó cambios sustanciales en la vida política de la nación. El Frente Democrático Nacional, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, logró aglutinar a las fuerzas opositoras de izquierda organizadas en partidos o en pequeñas agrupaciones políticas que a la postre conformarían el PRD, que en aquel momento se convertía en el mayor partido de izquierda de América Latina. Todo esto provocó una nueva ley electoral, cambios profundos en el sistema de partidos que a la postre terminarían con la caída del presidencialismo y del PRI como fuerza única gobernante en el 2000, con la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República. Sería equivocado pensar que con estas pequeñas transformaciones la vida de los mexicanos cambiaría sustancialmente. Sería hasta soñador pensar que con esas concesiones de la oligarquía, la pobreza, la desigualdad, las carencias del pueblo se eliminarían. Sin embargo, es menester precisar que con ellas se dieron pasos significativos hacia una nueva cultura democrática. Tras el fraude del 2006 en contra de la izquierda y con la derrota a través de la compra de votos realizada en el 2012, la izquierda mexicana, lejos de fortalecerse y dar pasos hacia una unidad más grande, más avanzada, lejos de consolidarse como una gran frente y sostener los triunfos obtenidos, se desgajó, se dividió y hoy está totalmente desarticulada. Este mare magnum de cambios provocó el surgimiento de una figura poco utilizada en las democracias de antaño, pero muy socorrida en las democracias modernas, o bien en donde se practica la democracia directa y participativa, la de los candidatos independientes. Y aquí es necesario hacer una pauta y reflexionar un poco. Las candidaturas independientes no necesariamente son reflejo del poder ciudadano. Estas se refieren a candidatos que por no tener partido o no ser propuestos por un partido político, se registran como independientes para contender. En nuestra historia hay dos casos muy concretos, el de Valentín Campa por el Partido Comunista Mexicano en la década de los 70 y el del Dr. Simi en el 2006, el cual le arrebató cerca de 3 millones de votos a la izquierda, los cuales hubieran marcado diferencia en aquel proceso electoral. Sin embargo, estos dos casos no tuvieron validez alguna, puesto que la legislación al respecto de los candidatos independientes no existía. Los candidatos independientes pueden o no ser políticos con experiencia, haber militado en partidos políticos sin menoscabo a sus pretensiones. La diferencia entre un candidato independiente y uno de partido estriba tan solo en que uno es propuesto por un grupo sin partido y el otro por un partido político con registro. El poder ciudadano es otra cosa muy distinta. En diferentes artículos he venido hablando de la construcción de poder popular, es decir, de ese poder ciudadano que permita cambiar el estado de cosas actual. Un candidato ciudadano es aquel que surge precisamente de las filas del pueblo, sin más militancia que su compromiso social con las causas de la gente. Solemos confundir los términos independiente y ciudadano pensando que son lo mismo, y eso es un error. El poder ciudadano se construye primero ejerciendo la democracia directa y participativa, después siendo autogestivos, no recibir dinero del gobierno para hacer política, con autonomía, no depender de partidos u organismos ligados a la política oficial, con autodefensa integral, defender los logros obtenidos por los medios legales al alcance y por último, construyendo poder popular desde las bases mismas de la organización ciudadana. Si a todo esto le agregamos la posibilidad de ocupar espacios de gobierno en donde la revocación de mandato sea la máxima política de los representantes, podremos comprender de mejor manera la importancia de la apertura a candidaturas independientes, así las llama la legislación, y dejar a un lado un sistema de partidos caduco, sin claridad, lleno de corrupción, amafiado y que no responde a los intereses del pueblo. El cambio, la transformación, la justicia y la libertad de nuestra patria está en nuestras manos. Seamos críticos y autocríticos, humildes frente a los humildes y dignos frente a los poderosos. Empoderemos a los ciudadanos que a fin de cuentas somos quienes tenemos la última palabra. Todo el poder al pueblo.